Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Camps and More. Hoy con esta Olympus Pen D, pero la D3. Comenzamos. La Olympus Pen D3 vio la luz en 1965, siendo el último de los modelos de la serie Pen D, una serie que Olympus diseñó para los amantes de la fotografía que querían calidad sin cargar con cámaras gigantes. Pensemos en esto, en esta época, los años 60, llevar cámaras grandes era tan normal como escuchar música en vinilos del tamaño de un plato, así que una cámara tan pequeña era toda una revolución. Se vendió principalmente en Japón, pero también llegó a mercados internacionales, ganándose su lugar entre las compactas de gama alta de la época. Y sí, era high-end. Su precio rondaba los 25.000 yenes, algo así como $200 en los 60, algo así como $1.700 hoy en día. Vamos, no era baratita, ¿eh? Pues aquí se nos juntan varias cosas buenas. Y la primera, sabéis que a mí me gusta mucho, pero es el tamaño. Fijaos lo pequeñita que es esta cámara. Es una gozada. Y otra de las cosas fantásticas que tiene esta cámara está justo debajo de este filtro. Es una óptica Zuiko 1.7 de 32 milímetros. Hablando del diseño, esta cámara es una obra de arte, y no es casualidad, el diseño de la Olympus Pen D3 fue obra del gran Yoshihisa Maitani, el genio detrás de algunas de las cámaras más icónicas de Olympus. Maitani tenía una misión clara, hacer cámaras compactas, accesibles para todos, pero sin comprometer la calidad. El minimalismo del diseño también refleja la mentalidad japonesa de la época, simplicidad y eficiencia, cada botón, cada dial está colocado con propósito, nada sobra, nada falta. Y esto es algo que no todas las cámaras pueden decir. Pero esta Olympus no estaba sola en el mercado, también había cámaras como la Canon Demi o la Ricoh Auto Half que intentaban hacerse un hueco en esto del medio fotograma, pero ninguna de ellas tenía un objetivo súper luminoso f1.7 como esta. Esta preciosidad del tamaño de un paquete de tabaco mide solo 10,8 centímetros de ancho, 6,7 de alto y 5 de profundidad y pesa 420 gramos, lo justo para que se sienta sólida en la mano, pero no como si cargaras una pesa de gimnasio. Y otra de las cosas buenas es que como buena Olympus está construida como una roca. Pequeñita, pero apretadita. No hay nada que se mueva, está todo fijo y bien. Otra cosa buena es que los dos arillos giran conjuntamente, el de velocidad y apertura. Y esto te ayuda si quieres, por ejemplo, cambiar a una profundidad de campo mayor o menor, manteniendo la misma intensidad de luz. La verdad es que cuando uno dice de analizar una Olympus, en el canal lo tenemos claro, es una gozada casi siempre y esta no es una excepción. La verdad es que da gusto salir a la calle con ella, da gusto por lo silenciosa, por lo pequeña, por lo bien hecha, por lo fácil que es disparar. Ten en cuenta que no tienes un telémetro ni nada que te permita enfocar precisamente, pero bueno, eso es parte del juego también. Y otra de las particularidades que tiene es este visor vertical. Y yo que soy muy fan de hacer fotos verticales, sobre todo en la calle, para dar profundidad a las escenas de calles estrechas y demás, la verdad es que me encanta el visor vertical, porque no tengo que hacer posiciones extrañas, a no ser que quiera hacer una composición en horizontal. Entonces tengo que poner la cámara así. También espero que te estén gustando las imágenes, en este caso estoy utilizando un Fuji 200 de los modernos, de los que es un Kodak Gold rebrandeado, y verás que, bueno, hay más fotos que en los vídeos que suelo hacer habitualmente, porque también es verdad que de un carrete sacas 72 fotos en vez de 36, y esto ayuda a disparar pues como si estuvieras loco, que es lo que toca.
déjame que te cuente a continuación la cámara por la parte de arriba, en la cual empezamos por el dial de rebobinado. A continuación seguimos por esta especie de protuberancia donde nos indica el modelo de la cámara, PEN D, el número de serie y dónde está el plano focal. Y tenemos esta ventana con una serie de números. Estos números lo que hacen es indicarnos, mediante la presión en este botón trasero, la exposición que tenemos que alcanzar. Entonces, ahora os explicaré cómo funciona esto. Si os fijáis, hacia donde estoy apuntando ahora, me indica el número 7. Entonces tengo que venirme aquí y en conjunción con el anillo de las aperturas, que es este de aquí abajo, que como veis, pues puedo girar desde F16 hasta 1.7, y el anillo de las velocidades que tengo arriba, en el cual tengo un 500avo, 250, 125, 60, 30, 15, 8 y bulbo, tengo que encontrar el número 7. El número 7 tiene que verse en esta ventanita de aquí, que no sé si se alcanza a ver. Ahora tengo un número 8, entonces tengo que bajar un numerito. Seguramente pues puedo hacerlo, ahí habéis visto, bajando, abriendo más el diafragma y ya me indica el 7. Una vez estoy en el 7, si muevo ambos anillos a la vez, sigo estando, como veis, en el 7, pero con diferentes ajustes, lógicamente. Entonces no es lo mismo disparar, por ejemplo, a F4 un octavo de segundo que a F1.7 en un sesentavo, o ahí entre medias entre un sesentavo y un 125avo. Es decir, aquí tengo una profundidad de campo mucho más corta y una velocidad mucho más rápida, y aquí tengo todo lo contrario. Aquí tendría mucho más campo en foco y una velocidad mucho más lenta, lo cual quiere decir que seguramente debería disponer la cámara sobre un trípode o algo así. En cualquier caso, es cómo funciona en conjunción con el botoncito este de aquí detrás. Para continuar tenemos el botón de disparo que solo funciona obviamente cuando está cargado el obturador, y esto se carga accionando este dial. Vamos a disparar y este es el sonido que produce. Vamos a disparar a una velocidad más rápida. Os vais a fijar que hace más ruido, emite un sonido más fuerte el arrastre de la película que el propio disparador en sí. Escuchad, prestad atención. Pensad que tengo la cámara al lado del micro, ¿eh? Es que no se oye. Fijaos que este ruido es más grande, el clac este del arrastre, que el propio disparo de la película. Ahí lo tenemos. A continuación tenemos por la parte trasera el visor vertical que os he comentado, el botón para la exposición, para que nos indique la exposición, el dial del arrastre y un apoyo para el pulgar. Esta parte plástica que simula pues cuero o algo así, pero es plástico y que tiene este sonidito, y la cámara toda ella es de una construcción metálica sólida y la verdad que es súper agradable de coger. Continúo, tenemos argollitas para colgar la cámara en ambos lados. Normalmente pues la encontrarás con la correíta de pulsera esta colgada en el lado derecho. Por la parte de abajo tenemos varias cosas: montura para trípode metálica, botón de embrague para rebobinar la película, y tenemos este dial para la apertura estilo Leica que funciona súper suave y súper preciso y que me deja sacar toda la parte trasera y dejar a la vista lo que es el interior de la cámara, en el que vemos claramente el medio fotograma del que hace gala esta cámara y que te permite hacer 72 fotos de un carrete de 36. Y esto es como funciona cargando la película. Vamos a poner una velocidad lenta para que veas abrir el obturador. Ahí lo tienes. Justo aquí tenemos la tapita que alberga la batería. La batería se encuentra aquí y que es la que nos va a dejar que funcione el exposímetro. Colocamos la tapa de nuevo, cerramos con precisión. Hasta el final va súper suave, la verdad es que es muy agradable. Y continuamos por la parte delantera, en la cual encontramos el logotipo de la marca Olympus, el modelo PEN, estas cámaras pequeñitas. En este caso el PEN D3 es este modelo, el visor vertical, y este es el exposímetro. Aquí es donde leemos la luz. Aquí tenemos una conexión para conectar un flash, y por el otro lado tenemos el barril. El barril ya os lo he enseñado, tenemos el anillo de aperturas. Por aquí, si queremos mover uno separado del otro, tenemos que asegurar uno con una mano y el otro con la otra, es decir, si no, normalmente vienen los dos anillos seguidos, ¿vale? Como os contaba antes. Y tenemos aquí lo que es la medición de la distancia focal a ojímetro.
no tenemos el típico simbolito de montañita, de retrato y de todo esto. Tenemos que imaginárnoslos. Entonces tenemos 0,8, 0,9, 1 metro, 1,2. Y ahí tenemos como un clic. Aquí va suave, suave, suave y hace clic y se queda ahí parado. 1,2, 1,5, 2, 3 y 5. El siguiente step está en el 3. Y luego ya pasamos a 5 e infinito. Y esto sería el manejo de la cámara por fuera. Un truquito, si quieres comprobar si tu exposímetro funciona, aprieta el botón y mientras veas que la aguja se mueve, y si yo tapo, como ves, la célula fotosensible, verás que baja la aguja considerablemente. El exposímetro funciona. Sin más, espero que te haya gustado el vídeo. Si fue así, como siempre, déjale tu like, compártelo con quien creas que le puede interesar y suscríbete al canal, como siempre, para más contenido como este. Te espero en la próxima. Un abrazo grande y paz.